Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Qué bueno que están de nueva cuenta en este su canal Cultural Tepantlato y canal de la difusión de cultural jurídicamente hablando, porque es muy importante. Hace rato tenía una plática con algunos amigos que debemos seguir fomentando esto que vamos a hacer con la doctora en este momento, puesto que no debemos perder esto, porque no debemos dejar que los jóvenes, que son el futuro de México, sigan preparándose. Y me decían ellos, oye, ¿y tú sueñas con que sean conocidos en YouTube para que cada controversias? Digo, sí, pero controversias culturales, jurídicas, no otras cosas que no va chismes. No chismes. Exacto. Sí, gracias. Cuestiones jurídicas, sí, técnicas. No, esa es técnica jurídica. Y de nueva cuenta, para que los que estén viéndonos por primera vez, Yadira, ¿me dejas de nueva cuenta leer tu currículum? Sí, por supuesto. Porque es importante para toda la gente que nos vaya a ver en esta ocasión. Y le voy a leer el currículum de la doctora y posteriormente le vamos a que se presente ella y que empiece. Primero se presenta y después, si ella me lo permite, le voy a hacer unas preguntas que van a saborear ustedes, los que anden en esto del derecho penal. Es interesantísimo lo que ella conoce, y esa es la que tenemos que hacer, transmitir el conocimiento. A nosotros lo que nos une es eso, y ella también lo hace de una manera estupenda, muy sencilla. Doctora Yadira Quintero Pérez. Fecha de ingreso en el Tribunal Superior de Justicia, el 18 de noviembre de 1990. Trayectoria laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Juez penal en los órganos jurisdiccionales 14 penal y 12 penal y 37 penal, con sede en el Reclusorio Norte. Segundo, secretario de acuerdos en los juzgados 14, 34, 35, 66 y 28 penales. Secretaria proyectista en los juzgados 10º, 54, todos penales, 35 de delitos no graves. Pasante de derecho en la 6ª sala penal, administrativo especializado en los juzgados 29 penal y 6º de paz penal. Hoy delitos no graves, del 90 al 97. Mecanógrafa en el juzgado 17º familiar. Universidad de egreso, Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. Tiene otros estudios, tiene doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Tepantlato. Doctorado en Ciencias Penales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídico y Criminológicas. Doctorado honoris causa en el Instituto Mexicano de Líderes por Excelencia, maestría en Proceso Penal y especialidad en Juicios Orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y Juicios Orales en la Universidad Analítica Constructivista de México. Especialidad en Instituto Nacional de Ciencias Penales en Derechos Humanos y de Género. Casi no se le entiende, pero es más o menos así. Derecho Internacional de Personas del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Diplomados en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio, impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Poder Judicial Superior de la Ciudad de México. Diplomados en ejecución de sentencias, trata de personas, tratamiento de adicciones, narcomenudeo, delincuencia organizada y ciencias forenses en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha participado en el Congreso Internacional de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte cátedras en la Universidad de Tepantlato en las materias de Derechos Humanos, Procesal Penal, etapas del proceso, autoridad del delito, entre otras. Cargo actual, comisionada a la Unidad de Gestión Judicial. Bien, perdón que la haya leído otra vez, pero era necesario, doctora. Sí, gracias, amigo. Por favor, adelante, si te presentas y le entramos duro a esto. Bueno, pues yo soy
la doctora Yadira Quintero Pérez. Actualmente pues me encuentro comisionada en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México. He estado en esa institución, es mi alma mater. ¿Por qué? Porque pues ahí nací jurídicamente y laboralmente desde el año de 1990. Tengo actualmente 35 años de servicio. Y pues bueno, como lo escucharon del doctor, pues he estado con una carrera judicial a través del escalafón, lo que era antes eso, y hasta llegar pues a ser juzgadora a unos años. Entonces, pues bueno, aquí la cuestión es impartir estas pláticas, estas cátedras a personas que, bueno, están formándose y que, bueno, sean mejores, excelentes juzgadores, excelentes juristas actualmente. ¿Por qué? Porque es lo que necesita nuestro país, ¿no? De acuerdo, doctora. Sí, entonces pues vamos a empezar con el título de esta plática, que es el juzgador y el Ministerio Público en la formalización del proceso penal. Algo sumamente interesante para poder realizar este preámbulo, porque en una cápsula anterior que estuvimos también juntos, sí, estuvimos hablando sobre la teoría del delito, que era fundamental para el proceso penal acusatorio. Hablamos precisamente dentro de ello, no solamente en la etapa de investigación, sino también en la etapa intermedia y el juicio. Actualmente, con esta presentación, este título, vamos a hablar precisamente de no solo el hecho de existir esta teoría del delito inmersa en el proceso, sino también qué debe de realizar el juzgador y qué debe de tener como obligación el Ministerio Público para llegar a este punto formalizador de una carpeta judicial. Porque muchas veces decimos, bueno, pues le ponemos cualquier cosa y pues ya que me la judicialice, porque pues ya no hay más. Yo les había comentado esto, necesitamos bases firmes para poder contar no solamente con una formalización, sino también con un juicio, una sentencia favorable al Ministerio Público cuando se trata de una persona que está contemplada como culpable, ¿verdad? Entonces, esta audiencia inicial yo había iniciado con estas circunstancias. ¿Por qué? Porque dentro de las resoluciones del Ministerio Público, dentro de lo que era la etapa inicial, la etapa de investigación inicial, bueno, terminaba en ese momento o continuaba con una audiencia inicial, ya sea con o sin detenido. Esta audiencia inicial, sí, por algo se le dice inicial, porque es la primera comparecencia formalizada del imputado ante el juez. Esto tiene como finalidad, bueno, darle precisamente estos derechos, decirle al imputado, tú tienes estos derechos, debes de comprenderlos. Y no solamente esto, si se tratara de una formalización con detenido, es decir, que ya existe una retención dentro de las 48 horas por parte del Ministerio Público, o 96 tratándose de delincuencia organizada. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgador aquí? ¿Qué debemos realizar en ese sentido? Bueno, pues tenemos que verificar esta legalidad de la detención. ¿Por qué? Porque si no existiera esta legalidad, entonces debemos decretar la inmediata libertad. Esto no quiere decir que sea inocente, que no haya un delito, que no haya una participación, una autoría de parte de la persona que se encuentra como imputada, sino únicamente es una cuestión definitivamente importante, porque esta detención debe de ser legal. ¿Qué más debemos ver aquí? Bueno, el Ministerio Público tiene la obligación de formular esta imputación y, bueno, hay ciertas obligaciones de él para poder realizarla, de otorgarle también el juez como una parte fundamental, el que quiera o no declarar el imputado ante él. Él puede guardar silencio, sí, claro, porque no está obligado a autoincriminarse. Y por último, dentro de lo que es esta formalización, si es que existe un auto de vinculación a proceso, debe de existir un plazo para poder investigar, para continuar investigando en relación a la complementaria, de acuerdo al 321. Bueno,
Entonces, aquí comenzaríamos con este control de la legalidad. En este control de la legalidad hablamos de esta flagrancia o el caso urgente en relación al artículo 308 del Código Nacional. Pero, ¿qué significa esto? En la Ciudad de México, por lo menos, no tenemos esa hipótesis del caso urgente porque dentro de la gestión judicial tenemos una unidad, como yo dije, especializada en órdenes de aprehensión, cateos y actos de investigación. Entonces, jamás va a existir el caso urgente porque sí tenemos en cualquier momento la petición de una orden de aprehensión. Pero la flagrancia, en este caso, el juez debe de saber, ¿no? Debe de saber si efectivamente existió o no existió esta flagrancia o lo que se equipara a esta. Dentro de estos parámetros, tratándose de con detenido, tratándose sin detenido, sí, hay un control aquí en donde pues vamos a pedir que venga, y al momento de que venga y formular la imputación es por medio de ¿qué? Pues de una comparecencia, y si él no quiere venir, citación, comparecencia, entonces se le giraría una orden de aprehensión. Debemos, antes de esta imputación, pues debemos de ver este control de la legalidad, como yo les digo. El juez, ¿qué debe de realizar? Debe preguntarle necesariamente al imputado si él cuenta con algún defensor particular. Si esto no existiera, entonces está obligado a presentarle un defensor público. Esto es, él no necesita erogar ningún dinero. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de imponerle uno. Se tiene que informar también como obligación del juzgador estos derechos que tiene de acuerdo al ente constitucional. También el hecho de que su defensor público o privado deba de acceder a estos registros. Lo dice el artículo 20 constitucional, apartado B. Y bueno, aquí algo tan interesante que podemos ofertar medios de prueba. Sí, pero no todas las partes, sino solamente la defensa. Es un punto toral para porque está entrando, obviamente, a este principio de contradicción, y que con la inmediación del juzgador va a observar estos medios de prueba. Entonces, bueno, estos aspectos que debe observar el juzgador en relación a que este detenido o este imputado conociera estos derechos es fundamental, porque si él no los conoce, si no está asistido por un defensor, entonces no tiene caso continuar con ello, porque no entendería lo que está pasando. No podemos dejar tampoco a un lado a la víctima. La víctima es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde hablamos precisamente de este artículo 20 constitucional, en donde se le proteja al inocente, que la víctima se repare el daño. Y esto significa que puede estar presente, puede estar también participando en esta primera audiencia de control inicial. Su asesor jurídico, en caso igual que el asesor jurídico no tenga un particular, pues puede el Estado nombrarle uno público. Y bueno, de acuerdo a la ley de transparencia, de acuerdo a estos datos que son sumamente sensibles, tanto al imputado como al defensor, al ofendido, debemos preguntarle, oye, ¿tus datos los quieres que sean públicos o que sean reservados? Y esto, si no lo hiciéramos nosotros, estamos incurriendo en esta falta de derechos fundamentales, porque no estamos haciendo de su vida privada, pues, ese derecho humano. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, aquí, sobre todo el juzgador, tiene esta parte en donde debe de verificar primero la detención, que se apegue a esta hipótesis de flagrancia o una flagrancia equiparada. Esto es, que sea al momento de estarlo realizando o bajo ciertas circunstancias que establece el Código Nacional, que puede ser cuando se le esté a final de cuentas pues buscando, que se le esté localizando, que no se pierda de vista, que se le encuentren los objetos, que la víctima lo esté señalando, ¿sí? O sea, son ciertas circunstancias que nos refiere para poder equiparar a la flagrancia, no solamente es en el momento de estarlo cometiendo. Esta situación, que también es sumamente importante, de que el Ministerio Público dentro de esas 48 horas pudiera haber puesto a disposición, cuando es con detenido,
al hoy imputado. Si no existiera ese parámetro, entonces incurriría en una responsabilidad el agente del Ministerio Público. Sin embargo, aquí yo creo que en la práctica, cuando nosotros hemos determinado esta retención o esta puesta a disposición y ratificarla, ¿sí? Debemos de saber, bueno, en realidad si se ratifica o no se ratifica, si existe la flagrancia o no. Bueno, si hay flagrancia y su retención se pasó un segundo, sí, debemos de dar vista a las autoridades en relación a esta negligencia del Ministerio Público. A veces los juzgadores pues no dejamos en libertad a la persona porque pues no es factible crear impunidad. Sin embargo, esto con base en que efectivamente se haya actualizado esta circunstancia de la flagrancia, ¿no? Entonces, debemos cumplir con esta cuestión. Estas 48 horas que establece el 16 constitucional y que además deben de estarse, o sea, esto es mortal, ¿sí? Debemos de tomar en consideración esto para después de verificar si existe o no esta flagrancia, ¿no? Entonces, si la detención es legal, se va a ratificar. Y el imputado entonces va a estar detenido durante este desarrollo de la audiencia inicial. No quiere decir que exista una prisión preventiva aún, porque todavía no vamos a las medidas cautelares, sino que en este momento dice, ¿sabes qué? Sí, ratifico tu detención y vamos a señalar que vas a someterte a este proceso. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, compañeros. Sí. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral. Por lo cual, cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro diplomado, Solución de Controversias en Materia Fiscal, en la cual veremos los siguientes módulos. Módulo 1. Introducción a la Defensa Fiscal, donde veremos temas como Fundamentos del Derecho Fiscal y Contencioso Administrativo, Procedimiento Administrativo de Ejecución, PAE. Módulo 2, Recursos Administrativos, donde veremos temas como Recurso de Revocación, Recurso de Inconformidad del IMSS e Infonavit. Módulo 3, El Juicio de Nulidad ante el TFJA, donde veremos temas como Procedencia y Marco Jurídico, Etapas procesales del juicio de nulidad, Juicio en la vía sumaria y vía tradicional, Juicio exclusivo de fondo. Módulo 4. El juicio de amparo en materia fiscal, donde veremos temas como Introducción al juicio de amparo, Amparo indirecto contra actos administrativos, Amparo directo contra sentencias del TFJA. Módulo 5. Medios alternativos de solución, donde veremos Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Módulo 6, donde veremos temas selectos de controversia. Cabe mencionar que nuestro diplomado se imparte en línea e inicia el próximo 3 de marzo, en un horario de martes y jueves de 5:30 de la tarde a 8 de la noche. La asistencia es obligatoria para todos los módulos. Se requiere un mínimo de 80% de asistencia para otorgarles su diploma. Para más información, se les invita a comunicarse al número 556-026-4188, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando precisamente del control de la legalidad de la detención. Sí. ¿Qué pasa o qué cuando dentro de la sala de audiencias el Ministerio Público en ese momento no comparece? Muchas veces hay circunstancias en las que no les permiten llegar a tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues damos este receso de hasta 1 hora más o menos para que pueda llegar el Ministerio Público. Se debe de notificar pues a su superior jerárquico, al fiscal, para efecto de que pues si no llega él, llegue otra persona. Al fin y al cabo, la institución jurídica es una, ¿sí? Aunque sea Pedro, Juan, no importa. Es una sola institución que debe ser la acusadora, ¿no? La persona, si no tenemos acusación, no existe proceso. Entonces debe de estar necesariamente. Aunque no conozca del asunto. Aunque no conozca el asunto, pero debe de empaparse. Por eso dejamos ese lapso okay, para que ellos tomen la carpeta y puedan pues estar
atentos con ellos. Sí, necesita conocer la carpeta. Sí. A veces llegan sin un conocimiento previo y bueno, obviamente el juzgador se enoja porque no están listos para ello. Y esto también genera impunidad. ¿De acuerdo? Y si el Ministerio Público pide que se haga en otra audiencia, porque tiene otra audiencia. No, aquí yo creo que hay que verificar, como yo te digo, es un ente, es una autoridad. Claro. Entonces, si no está Juan porque tiene esta audiencia, tiene que entrar Pedro. Pero Pedro debe de estar debidamente actualizado con esa carpeta, impuesto. Entonces no puede, debe de haber plan A y plan B, ¿sí? Entonces no puede existir ese tipo, porque lo toral aquí es el Ministerio Público. Por eso tan importante es su obligación, ¿no? Si no compareciera después de ese receso, ¿qué pasaría? Tenemos que ordenar esta inmediata libertad. Sí, claro. Si el MP incurre en una responsabilidad, obviamente porque pues no puedo retenerlo el tiempo que él quiera para poder formularle esta imputación. Entonces, bueno, algo eso tan importante, ¿no? Ahora, Sí, porque es para formular la imputación. Exactamente. Y puede irse en libertad o se queda detenido. Exacto. Es importante. Entonces, bueno, ahí hago este preámbulo porque esta acotación, porque sí, a veces en la vida real, sí, porque si yo les vengo a dar pura teoría, pues no creo que sea pues relevante si no les doy la práctica también. Adentro, pues es algo que se nos da de manera súbita. No sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque como yo les digo, el juzgador no debe saber el asunto. Precisamente por eso las partes tienen que estar debidamente impuestas. ¿Sí? Entonces, si el MP solicitó esta audiencia de formulación de imputación, llámese con o sin detenido, pues bueno, debe de tener estas obligaciones dentro de la audiencia inicial, que es el justificar la detención del imputado. ¿Sí? También el formular esta imputación, pero también, aparte de solicitarlo, tiene que fundar y motivar esta vinculación al proceso que se requiere posteriormente al haber formulado esta imputación. Y bueno, conforme al artículo 19 constitucional, pues bueno, tenemos ese lapso, ¿no? Y esto ¿quién va a dar ese parámetro? El imputado. Este es ahora sí que la función que tiene el imputado y su defensor, es decir, si se va a requerir la resolución de su situación jurídica en este momento, en 72 o en 144. Entonces, este parámetro lo da específicamente la defensa, pero el Ministerio Público tiene que señalar, fundamentar, motivar esta vinculación. ¿Por qué tiene que vincularse a proceso? Claro. ¿Sí? Y posteriormente la imposición de estas medidas cautelares. Estas medidas cautelares que se encuentran también en el Código Nacional y que bueno, son este parámetro también para poderlo reconducir al proceso, ¿sí? Va desde una mínima hasta una máxima, que es la prisión preventiva justificada. Y bueno, con ello, en caso de que se formule esta imputación, esta formulación de imputación y esta vinculación a proceso, pues tiene que justificar también con ello pues la medida cautelar. ¿Cuáles son las que tiene que solicitar de acuerdo a cada caso concreto, de acuerdo al delito que se esté ventilando en ese momento, ¿no? Al momento de contar con el defensor, ¿sí? Pues como yo les digo, tenemos que designar uno si es que no tiene un particular, vamos a cerciorarnos que comprende estos derechos. Y una vez hecho lo anterior, pues tener también a la víctima, al ofendido, que conozca también estos derechos, que lo asistan también, ¿no? Como defensor, y bueno, y sobre todo estos datos personales, ¿no? Con ello, la persona detenida siempre va a tener pues este conocimiento, no solamente por su defensor, sino también por el juez de control, porque por eso es de control, es el que controla a las partes y que además controla estos derechos fundamentales, tiene que estar respetándose al 100%. En este caso, si existiera esta declaración por parte del imputado, entonces se le hace esta declaración que es libre, espontánea, dependiendo como él quiera, de esa manera o a través de preguntas de su defensor. Y él va a decir si puede o no quiere
contestar al Ministerio Público o al asesor jurídico. Es un derecho constitucional y no lo podemos coartar. Claro. ¿De acuerdo? Él puede decir lo que quiera, él puede señalar lo que guste, pero eso no implica que por ello tenga la obligación, al momento de renunciar a ese derecho para declarar, tenga la renuncia para contestarle a las partes. Jamás. Eso siempre se le debe de respetar. ¿Artículo? En relación al artículo de la flagrancia, es el... 308. 308, sí, perdóname. Y la Constitución para... Es el 16 constitucional 16. Y 19 constitucional, claro. Sí, perdón. Ahora, en relación a esta formulación de imputación, sí, ¿qué va a haber ahí en esa formulación de imputación? Que también el Ministerio Público tiene esa obligación. Son hechos, derecho y pruebas. Aquí me dirías, ¿tendríamos una teoría del caso? ¿O no la tendríamos? Por supuesto. El Ministerio Público ya debe tener la investigación para saber de qué vamos a hablar. ¿La defensa no está obligada? No, pero sí tiene el derecho a saber de qué se trata para poder defenderse. Entonces tenemos cuáles son esos hechos atribuidos. Luego, la clasificación jurídica. Por eso dije hechos, derechos y sus datos de prueba, ¿sí? Estos datos de prueba que me van a desprender quién lo acusa, de qué lo acusa, cuántos datos tenemos para verificar que existió este evento delictivo, estos sí, hechos con carácter de claro, ilícito, claro, y su forma de intervención, sí, claro, autor, coautor, auxiliador, autor mediato, no sé, cómplice, ¿sí? Hay varias formas de autoría y participación, ¿sí? Entonces, ahí sería la teoría de la autoría y participación, claro, porque el coautor, hablamos de elementos de la coautoría, claro, ¿no? Y bueno, esos elementos nunca se nos deben olvidar, son 3, ¿no? El hecho de que hay un acuerdo previo y concomitante, un codominio funcional del hecho, y que la actividad que exista entre el sujeto y la acción o el delito sea fundamental para poder concluirlo, ¿no? Entonces, si tenemos esos 3 y tenemos con qué vincularlos, aunque nada más sea una persona, pues hablamos de esa coautoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con ello el juez va a informar, pues como yo les dije, el plazo que tiene para resolver en ese momento, en 24 horas, en 72 o en 144. Entonces, si existiera esta posibilidad de que se duplicara el plazo o que fuera dentro de las 72 horas, pues tendríamos que hablar precisamente de estas medidas cautelares, ¿no? Estas medidas en donde, pues, el Ministerio Público debe de sugerirlas, debe de solicitarlas, y el juez debe de atender si son factibles, si reúnen ciertos requisitos precisamente que sean proporcionales a este delito y a las circunstancias del hecho para poder emitir la 157 del Código Nacional, ¿sí? Y bueno, con ello podemos hablar precisamente de estas medidas cautelares, ¿no? Pero a ver, antes de llegar a esta vinculación al proceso, porque podríamos hablar de estas medidas cautelares, entonces debemos de contar con estos riesgos, estas circunstancias que también nos determina el Código Nacional. Hay un debate, sí, porque recuerda que de acuerdo a al principio de contradicción, pues el Ministerio Público pide, ¿no? El pedir no empobrece, dicen, pero la defensa va a defenderse, va a saber si es factible, si no es factible que se le imponga. Entonces el juez va a escuchar a las partes y en todo caso, si es necesario, señalará medios de prueba para ello, ¿no? O datos o los registros que se señala. Entonces, vamos a ver que dentro de estas medidas cautelares se va a corroborar precisamente la vigencia, las circunstancias y sobre todo cuáles son en un formato real estas determinaciones, ¿no? Bueno, dentro de estas medidas cautelares debemos especificar, debese de mencionar, ¿sí?, este fundamento legal, esta medida que debe de tener modalidades específicas, ¿sí? En este caso puede ser, pongo un ejemplo, la fracción primera del 150, que puede ser la firma quincenal, mensual, o bimestral, ¿no? Alguna garantía. ¿Por qué? Porque se dividen en reales y personales, ¿sí? Esto es con base en que
individuo o la persona imputada esté conducida a proceso, que pueda salvaguardarse los derechos también de la víctima, del patrimonio de esta, ¿no? Entonces se requiere de este riesgo cautelar. Entonces, si no existe un riesgo específico, entonces podemos tener cualquier otra medida, sí, que no sea pues de mayor riesgo para la víctima, pero que sea más suave para el imputado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no tenemos ese peligro de que se vaya a dar a la fuga, de que tenga un domicilio, y no solamente el hecho de decir que el domicilio está en el Estado de México y por eso ya no queremos hacerlo, no, debemos decir, bueno, tiene un trabajo fijo, estatal, él vive en otro lado, pero tiene la posibilidad de venir aquí y de conducirse, ¿ok? Entonces, este sería uno de los elementos. Si quieres, vamos a un receso. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos de nueva cuenta y adelante, por favor. Sí, vamos Tiene a... todo el tiempo del mundo. Ay, gracias. No, bueno, estábamos hablando en relación a las medidas cautelares y bueno, tenemos que comentar varios factores. Yo les podría decir todos los artículos aquí, pero la idea es que lo tengan de una manera digerida, de una manera fácil de verificar, ¿no? Esto es, como yo les dije, primero el riesgo de fuga, ¿no? El riesgo de que no pueda conducirse al proceso, ¿sí? Entonces, si tiene en realidad este domicilio, si no lo tiene, pues acreditar, ¿sí? ¿Cómo podríamos disminuir este riesgo para poder ser localizable? Que él venga en el tiempo que sea necesario. No solamente el hecho de que no tenga un domicilio aquí. El que tenga familia, sí, pues tiene familia aquí puede quedarse, podemos ubicarla, van a la escuela los niños, él tiene un trabajo aquí, a lo mejor vive en el Estado de México, pero tiene un trabajo aquí desde hace 10 años, o tiene negocios,
O sea, que no tiene esa facilidad para salir del país, porque incluso no tiene ni visa ni pasaporte, ¿no? Por ejemplo. Y que bueno, todos estos datos puedan verificarse y sean certeros. Recuerden que aquí lo que se castiga es la falsedad. Lo que se castiga es que el Ministerio Público no tenga este principio de que sea certero, ¿no? Que la defensa también incurra en este deber de lealtad que tiene tanto el Ministerio Público como la defensa. Entonces, que todos los hechos, que todo lo que se le diga al juez sea corroborado y certero. ¿Qué otra cosa es lo que se requiere para una medida cautelar? Que tengamos esta garantía de que vamos a llevar a buen puerto este proceso. Es decir, que no haya riesgos de que vayamos a tener piedritas aquí, piedras acá, para poder llevar a cabo este proceso. Es decir, que pueda ser muerto un testigo, que podamos destruir medios de prueba con el hecho de que esté afuera, de que tenga una medida cautelar diferente a la prisión preventiva justificada, que amenace a los testigos, que señale que no puedan declarar en su contra, que se vayan inclusive. No. O sea, esta situación podemos acreditarla como defensa, por supuesto. No solamente el Ministerio Público tiene que decir, no, pues es que lo amenazó, le dijo que lo va a matar, y etcétera, ¿no? El riesgo también de la víctima de ser muerta o herida, ¿no? El hecho de que corra peligro, riesgos. Esto es con base en delitos pues específicos, como lo son la violencia familiar, el hecho de que tenga estas amenazas, ¿no? En otros estados de la República, porque a veces no existen estas hipótesis de violencia familiar en otros estados, y bueno, incurren en la amenaza, ¿no? Y sobre todo, fíjense, algo tan importante, que tampoco tenga riesgo la sociedad misma. Esto significa que delitos que atañen a la propia sociedad, no solamente a la víctima, puedan estar en peligro. Verbigracia de ello es un automovilista, puede ser a lo mejor puede ser un médico, tal vez un médico, para que pueda cometer un servidor público inclusive. Entonces, todos estos riesgos deben de ser protegidos por el juzgador para que puedan imponerse las medidas cautelares. Estas medidas cautelares están en el artículo 155. Y bueno, son 14, sí. Yo les dije que eran personales y reales. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí también no solamente una salvaguarda de la persona, sino también una salvaguarda de tu patrimonio, puede ser incluso la reparación del daño. Y no con ello significa que estamos prejuzgando, como se decía anteriormente, ¿no? Dentro de ellas, pues tenemos esta prohibición para acercarse en caso de que tenga algún riesgo la víctima, la separación inmediata del domicilio, puede ser una suspensión temporal del cargo que tiene, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de un servidor público, ¿no? Esta suspensión de su ejercicio tratándose de un médico, de una enfermera, por ejemplo. Y bueno, el resguardo del domicilio cuando esta persona pues se encuentra también en riesgo, ¿no? El embargo de bienes, inclusive, si es factible. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento de obligación alimentaria. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Embargarle, ¿no? De primera mano. ¿Por qué? Pues porque no has pagado. Eso significa que eres moroso, que no pagas, y que, bueno, los niños están preponderantemente en primer lugar que cualquier otra circunstancia, ¿no? Hablando de estos. Y bueno, con base en ello también tenemos entonces que presentar precisamente este tipo de datos de prueba. ¿La defensa qué va a hacer? Bueno, ahí tiene su oportunidad, ¿sí? Para poder presentar estos medios de prueba o datos de prueba si se trata de alguna entrevista que ellos mismos recabaron. Muchas veces, fíjense, los mismos juzgadores niegan esta posibilidad de ofertar estas pruebas, porque dicen, bueno, pues aquí como ya nada más voy a ver datos de prueba, no puedo observar los medios de prueba. Bueno, yo ahí sí discrepo, creo que sí hay, si es por medio de datos de prueba o medios de prueba, sí tienen la oportunidad, así lo dice la Constitución. Y bueno, ¿qué tiene que hacer la defensa? Pues presentarlas a través de ¿qué? Entrevistas que yo hice, ¿no?
aquí está, documentales, una experticial, ¿por qué no? Porque no me dio la oportunidad al Ministerio Público de presentarlas ante la autoridad investigadora. Entonces, ellos tienen el derecho a defenderse, a señalar también estos datos de prueba para poder resolver esta situación jurídica, y es obligación del juzgador efectivamente aceptar, admitir estos medios de prueba para poder llevar a cabo esta resolución constitucional, ¿no? Entonces, bueno, se le tiene que correr traslado a las partes, por supuesto que sí, se le tiene que dar uso a la palabra al imputado siempre, en todo momento, y máxime si ya tenemos estas medidas cautelares, un ejemplo, prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Pues porque hay una duplicidad, porque tenemos riesgo, porque puede obstaculizar estos datos de prueba. Bueno, lo dejamos ahí estas 144 horas, pero con la posibilidad de que tengamos estos medios para poder tener una resolución correcta. Yo no digo que sea una resolución de libertad o de vinculación al proceso, sino una resolución legal, legítima, que deba efectivamente ser conforme a derecho. El Ministerio Público, ¿qué debe de hacer si realmente ya tiene todo en sus manos, ¿no? Por lo menos la investigación inicial, pues tiene que exponer el segmento fáctico, como yo les dije, ¿no? Hechos, derechos y prueba. Estos hechos se hablan en orden cronológico, no de que, pues lo detuvimos acá y luego tratamos de verificar que se trataba de eso. No, esto va a ir, estas circunstancias van a ir cronológicamente, es decir, primeramente estamos hablando de detención, después de una formulación de imputación, después vamos a hablar de la vinculación a proceso, y esta vinculación a proceso también tiene que ser fundada y motivada. Yo ya le dije por qué está aquí, de qué se le acusa, ahora qué medios o qué datos de prueba tengo para que tú, juez, ordenes que sigas investigando, porque eso significa, ¿no?, que tiene que seguir investigando, porque en realidad tenemos un estándar probatorio muy bajo, muy bajito. Con que tengamos esta certeza de que es la persona y de que además hay datos que lo vinculan a esto, pues adelante, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, debemos de verificar fundamentación y motivación. Es decir, tenemos el testigo de Pedro Pérez, ¿no? La víctima que dice esto. No tenemos que leer, sino tenemos que referir, ¿sí?, quién es el que presenció los hechos, qué le dijeron, dónde estaba, cómo estaba. Es algo totalmente diferente de una imputación, de una formulación de imputación, ¿de acuerdo? Esta descripción del objeto, de la hora, del lugar donde se presenció la detención es una, donde se formula la imputación es otra, y donde se va a vincular este proceso es otra. Porque muchas veces dicen, es que queremos que se reproduzcan. Bueno, es que vamos a reproducir, pero tenemos que verificar a qué se refiere. Vamos a reproducir con base en qué. Bueno, en esta determinación. ¿Por qué? Porque son las circunstancias fácticas. El juez, ¿qué debe de decir? Pues las formas en las que se dieron, no solamente la detención y la formulación de imputación, sino también por qué motivo va a vincular a proceso. Entonces, tenemos aquí también este control fáctico, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en un robo, decimos, bueno, ¿cuáles son los elementos típicos de un robo? Bueno, dice la ley, apoderamiento de cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda darlo conforme a la ley. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, pues el apoderamiento. ¿Cómo fue el apoderamiento? Bueno, iba yo en la calle, traía yo mi celular en la mano y de repente el sujeto estaba corriendo y me lo arrebató. Bueno, ese es un apoderamiento, ¿no? ¿Yo te lo di? No, yo como víctima no te... Entonces estamos hablando de que este apoderamiento fue sin mi consentimiento. Ahora, sin derecho, pues no, porque yo lo traía, era mío, y este sujeto lo agarró así. Utilizando la violencia, tal vez no, pero sí se figura una circunstancia cualificativa que es precisamente el hecho de estar en contra de un transeúnte, ¿no? Entonces tenemos que exponer esta investigación que se hizo y por qué se hizo, con todo y sus circunstancias cualificantes. Y no debemos olvidar también la participación del imputado, estas personas que lo acusan, y también la cuestión de qué nos está refiriendo cada una de ellas, explicarla una por una. ¿De acuerdo? Es interesantísimo, ¿eh? Vamos a ir a una pausa y vámonos rápido porque tenemos ya otro material. Para acotar y concluir. Sí, claro.
Muchas gracias. Vamos a una pausa. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral. Por lo cual, cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, por favor, adelante. Gracias. Bueno, una vez que tenemos ya esta fundamentación y motivación, una de las obligaciones del Ministerio Público, ya tenemos la vinculación a proceso, bueno, puede ser la libertad o la vinculación a proceso. Si es libertad, bueno, se regresa a la agencia del Ministerio Público para que continúe investigando por cualquiera de las hipótesis que sean. Pero si hay una vinculación a proceso y prevalecen las medidas cautelares, entonces el siguiente paso en esta audiencia inicial es el cierre de investigación. El cierre de investigación prevista en el artículo 321. Y para poder entrar ahí, a veces el código confunde lo que es punibilidad, punición y pena. Y a mis alumnos siempre les pregunto esto: ¿cuál es la diferencia entre estas tres vertientes, ¿no? Porque a veces creemos que es lo mismo. Así es. Y no es ahí. La punibilidad es el parámetro que tiene un delito en relación a ¿qué? A la sanción. ¿Sí? Decimos, incurre el delito de robo y se le impone una pena de 6 meses a 2 años, por ejemplo, que esa es la básica en el robo. A este parámetro se le llama punibilidad. Ahora, la punición se le va a referir al grado de culpabilidad que se le va a dar a una persona privada de la libertad o a una persona que está acusada de algún delito dentro de una sentencia. Entonces, ese es el grado mínimo, un equidistante, ese es el grado de la punición. Y la pena ya es la individualización de esa sanción con base en todo este proceso que se llevó a la sentencia. Se le impone una pena de 10 años. La pena es la individualización de esa sanción prevista en la punibilidad, con base en la punición, lógicamente. Entonces, para entrar a esto, ¿por qué? El Ministerio Público tiene la obligación de solicitar el cierre de investigación, ¿sí? Tiene que justificar
cuáles son estos parámetros legales permitidos. Y de acuerdo a este artículo, sí, podemos ver que si no es mayor a 2 años de prisión, la punibilidad, o sea, la pena máxima, si hablamos de esto, de la pena máxima, que son 2 años, entonces el cierre de investigación sería en 2 meses. Pero si esta excede la mayor, o sea, podría ser hasta 6 meses. Pero ¿qué pasa en la vida real? Cuando tenemos esos 6 meses, ya pasaron esos 6 meses y nosotros necesitamos como defensa más tiempo. ¿Podemos o no podemos acceder a esta prórroga de estos 6 meses? Sí, sí se puede, siempre y cuando cada caso concreto lo permita, lo dé. Yo he sabido, bueno, yo he tenido hasta ahí asuntos que han estado más de 1 año con esta reapertura, incluso con reapertura de investigación. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público no realiza estos actos de investigación, no le permite a la defensa, y esto creo que debe de estar pues muy señalado, muy acotado, y el Ministerio Público debe saber cuál es su obligación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debe de ser idóneo para poder llevar a cabo esta investigación complementaria, que es lo importante. ¿La víctima puede hacerlo? Sí, claro, también la víctima puede hacerlo, porque incluso ella tiene la facultad de traer medios de prueba, órganos incluso de prueba ya en el juicio, para la reparación del daño, no solamente para la eventualidad del hecho, sino también reparación del daño, incluso para que se le pueda o no se le pueda otorgar algún beneficio al acusado. También estos medios de prueba. Entonces, todo esto debe de llevarse a este plazo de cierre de investigación para que se pueda realizar. Entonces, la defensa también puede decir algo, sí, claro, con base en el principio de contradicción. A ver, defensa, ¿usted qué dice? Él dice 1 mes, ¿usted cuánto quiere? No, pues 6 meses. Pero ¿cuál es su justificación de los 6 meses? No, pues que requiero esto, voy a investigar eso. Ah, bueno. Entonces el juez pondera y dice, bueno, yo determino, por ejemplo, 4 meses y medio. Si necesita más, pues lo solicita y se acabó. Y esto, pues, forma el plazo de cierre de investigación. Una vez terminado ese plazo de cierre, pues entraría entonces a los 15 días que tiene el Ministerio Público para formular esta acusación, que es donde digo, ¿se da la litis o no se da la litis? ¿Y cuando es una pena de mayor de 12 años? Sí, tenemos 6 meses. 6 meses. 6 meses o más, como te digo, si es que pues el asunto es sumamente complicado. Así es. ¿No? Así es, dependiendo del caso concreto. Sí. Pero donde se fija realmente la litis, sí, es al momento de formular la acusación, sí, o claro, el sobreseimiento en un momento dado, porque no hay elementos para continuar con el proceso, o se realizó algún medio alternativo de solución, como como la suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio, por ejemplo, que se dé, ahí se puede dar inclusive. ¿De acuerdo? Y pues ahí seguiríamos a la fase intermedia. Y pues bueno, yo acotaría en eso que el Ministerio Público tiene esa obligación. Debemos exhortarlos para que realicen estos medios bien. ¿Para qué? Pues para que no se revictimice a la víctima, para que la defensa sea adecuada, porque se tiene que entregar pues toda la carpeta de investigación, y el juez sobre todo tiene que tener esta obligación. ¿Para qué? Para admitir estos medios de prueba. ¿Por qué no? Para ponderar, para resolver conforme a derecho pues esta vinculación o no vinculación al proceso, ¿no? Así es. Pues todo un proceso. Todo un proceso. Y bueno, nos falta la fase intermedia, ¿no? Sí. En donde pues es una fase importantísima de depuración de pruebas, donde ya tenemos toda la investigación y vamos a ofertar estos medios. Aquí es lo que sepa la gente, esto que he estado diciendo. ¿Nos podrías decirle lo que vimos la vez pasada? Es un juez el que lo ve. Sí, un juez de control. Se llama juez de control. Juez de control, sí. ¿Y en esta etapa? También es un juez de control. El juez de control abarca desde lo que es los actos de investigación hasta la fase de, ¿cómo se llama? De la fase intermedia, ¿sí? Hasta el auto de apertura a juicio. Una vez que se emite la auto de apertura a juicio, se va a un tribunal de enjuiciamiento, se llama unitario colegiado, en donde se va a desahogar todas las pruebas. Y una vez que termina, se sentencia, pues si causa ejecutoria, se va a un juez de ejecución, sí, o a un tribunal de alzada para la apelación, en este caso, sí.
para que pueda ser. Por eso tiene sus fases, sus momentos. Y en la usada alzada parece, ¿quién hace todo ese proceso? ¿A quién le toca hacer ese proceso? Bueno, para llegar a la alzada, pues con el recurso de apelación, bueno, que es un recurso, sí se tiene que, la unidad de gestión judicial, que es 100% administrativa, es la que presenta, esa donde te presentas tú el recurso, ya sea en la etapa de juicio, en cualquier etapa del proceso que requiera un recurso, la unidad de gestión judicial es la que se encarga de todo ese proceso administrativo. Ya con las reformas, el juez de control, el juez de trámite que se da en las unidades, no puede decir si es extemporáneo, si se admite, si no se admite una apelación. Esto ya depende específicamente del tribunal de alzada. Ellos son los que van a enterarse de todo lo que hay de la apelación y ellos dirán si se admite, si se desecha, si es extemporáneo, si se queda sin materia, si hay un cambio de situación jurídica, si suspende inclusive la apelación porque hay una situación alternativa de solución, una suspensión dentro de ese procedimiento. Ella es la única que debe hacerlo. Sí, esto. Oye, y ahora con tu experiencia que estás viendo, ¿qué te gusta más, el tradicional o este? Pues es que tiene sus partes bonitas, ¿no? Yo inicié en el anterior sistema durante muchos años y bueno, lo que yo sí decía es que un proceso antes nos lo llevábamos en 40 días cuando mucho, ¿no? Porque los tiempos eran pues sumamente difíciles de llegar, ¿no? Porque eran muy poquitos, o sea, era un parámetro muy corto. En una apelación pues teníamos 5 días para poder mandarla y era rapidísimo. Actualmente pues esto es como que más liberado porque pues si se tiene la facultad de tener un poco más de tiempo se hace, ¿no? También es bueno porque ahora todo es oral, se supone que todo debe de ser oral. En algunas ocasiones lo que hacemos es que pues que lo hagan de manera escrita, pues yo creo que no, porque toda petición, cualquiera que ésta sea, pues tiene que ser llevada a una audiencia. No vamos a caer en el absurdo de pido copias y quiero audiencia, ¿no? No, sino cuestiones de fondo, cuestiones importantes, como es pues las omisiones del Ministerio Público, como es la autovinculación al proceso, ¿no? Y ahorita sé que hay un atraso muy grande ahí por faltas de salas. Por falta de salas, por falta de personal, pues sí, porque en realidad nos está rebasando pues el trabajo, ¿no? Tratamos de hacerlo mejor, sí, pues tenemos la camiseta puesta, ¿no? Esa es la idea, porque hacemos lo que nos gusta, sin embargo, pues sí, son jornadas pues muy arduas y muy largas para poder sacarnos. Hay una propuesta que a todos los que estén ahorita en el Poder Judicial trabajando y que tengan la experiencia, sean jueces. Los hagan jueces ahorita, porque además tienen la sapiencia para hacer eso. Pues sí. y no traer así que venga gente que vaya a aprender. Aquí no se yo me refiero a eso, que vaya a aprender para dar una sentencia o una libertad. Pues sobre todo el hecho de que no es que venga a aprender, lo que pasa es que no tiene esa experiencia, no tiene esa capacitación, que bueno, por lo menos nosotros ya con tantos años, yo les digo, pues ya si no fue por otra situación, por la famosa teoría del mariachi, ¿no? Taca, 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 hasta que te lo aprendas, ¿no? Entonces tenemos ya esa capacitación de muchos años y que bueno, podemos resolver estos problemas. Claro. Cuando era yo proyectista o secretaria de acuerdos en funciones, pues nosotros estábamos para resolver problemas, no para hacerlos más grandes, ¿no? Entonces nosotros le cubríamos la espalda al juez, definitivamente. En la actualidad, bueno, el juez ya va solo, el juez está ahí solo en la sala de audiencias. Sin embargo, bueno, pues los auxiliares tratan de apoyarlo precisamente para que pues no cometa errores, para que pueda tener esta facultad de resolución. Pero bueno, si no estás capacitado para estar enfrente del personal, para estar enfrente de las partes, para conocer, a lo mejor no te acuerdas de un artículo, pero sí sabes lo que contiene. Entonces a lo mejor te ayudan con alguna pauta, pero eso no significa que tú conozcas el asunto. Actualmente, antes sí lo conocíamos, nos llegaba la consignación y nos decía, a ver, vamos a leerla rápido. No, a ver, esto está mal, lo que sea, que nos corrija, ¿no?
Pero actualmente no. Actualmente llega tenemos audiencia a las 10, sí, ¿de qué? Pues es un delito de robo. ¿Pero qué robo? No sé, ahorita me lo van a explicar. Y tenemos que apuntar, que decir, pero eso está bien. Yo digo que eso está increíblemente bien porque no está el juez intoxicado. De que, sí, pues ya vi que es, y sí es. Pues que no puedes prejuzgar. Sí, claro. ¿No? Ahora, otras circunstancias y algo que quiero, pues a lo mejor se va a ir así muy, pues muy bonito de escuela, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo que es las fortalezas de un abogado, y no solamente de un abogado, sino también de un juzgador, debe de tener ciertas características. Yo digo que todos, bueno, como bien lo estábamos platicando, todos, pero más un juzgador, ¿no? ¿Qué debe tener? Tal vez no la sabiduría que quisiéramos, pero ¿sabes qué? El amor por seguir, el hambre de seguir conociendo el derecho, el hambre de estarnos capacitando, o sea, no es ni curiosidad, es hambre de conocimiento. Y si lo tenemos, no solo son entre todos, pero más un juez, porque él es el que va a controlar, él es el que tiene que saber y no va a estar... A ver qué voy a decir, ¿no? O qué le voy a decir, pido un receso porque no me acuerdo, ¿no? No. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Fíjense, algo que lo hemos perdido, yo creo que lo hemos perdido, la templanza. Pero esa templanza se revoca a nosotros como personal del Poder Judicial, el hecho de ser humildes, el hecho de decir, sí me equivoqué, pero ¿saben qué? Aquí está, ya lo resolví. Eso es lo importante. Y a veces, pues perdón, pero hay veces que hay juzgadores que pues no nos merecen ni el saludo, ¿no? De que pues son tan petulantes. Sí, o sea, una cosa que pues no es, y ni siquiera no es por conocimiento, es porque así se sienten, ¿no? Porque son jueces, son magistrados, son ministros, o sea, yo hablo en sí, ¿no? El Poder Judicial en sí, de federal o local. No, debemos de tener esta autorregulación de las cuestiones, ¿no? ¿Cuál sería? Que tengamos esta templanza, esta humildad para poder decir también el derecho, ¿no? Para poder hacerlo. Este aprecio a nuestra carrera, el aprecio a ser excelentes. Pero no solamente ser excelentes en físico, sino también con esta gratitud, estas circunstancias para poder decir gracias, estoy aquí, pero porque voy a hacer algo para mi país. ¿Qué más? La humanidad, la inteligencia de decir, tengo este sentido de la humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor no le voy a imponer una sanción. ¿Por qué? Pues porque ya con lo que le pasó es suficiente. Y creo que es lo correcto porque pues ya está en cama, está postrado por haberle golpeado a alguien y lo balearon, ¿no? Sí. Entonces, algo así, ¿no? Tener este liderazgo, esta capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Y la equidad entre todos. Yo hablo de la honestidad, de la transparencia de nosotros, el entusiasmo por seguir siendo quien somos y seguir siendo en donde estamos porque nos gusta. Yo creo que si tenemos estas características que en sí, bueno, son muchas, pero que pudiéramos hacerlas más latentes en nuestra persona, pues sería lo mejor, sobre todo para un juzgador, que creo que si lo tiene, pues tendríamos jueces excelentes. Okay, bueno, yo creo que ¿alguna cosa que te quieras despedir? Pues no, nada más invitarlos a que pues se sigan capacitando. Creo que un abogado que no se capacita terminamos siendo ignorantes. Claro. Que sean mejores, que los que ya estamos aquí sean los mejores, que sean excelentes, que tengan la camiseta puesta en donde quiera que estén, pero que siempre lo hagan por amor a su trabajo. Y a seguir capacitando, claro, al conocimiento. Pero ¿no? yo me quiero despedir, y antes de despedir, vamos a tener otras sesiones con la doctora. ¿Quién seguirá, doctora? Pues toda la etapa de lo que es la etapa intermedia y después la etapa del juicio, ¿no? Híjole, está... Sí, o sea, lo estamos hablando aquí en unos pequeños minutos, pero en realidad son años de trabajo, No, pero usted la idea es que tengamos... Yo creo que tú lo haces así, es como cuando te avientas un jugo, le echas, te lo tomas, pero eso son años, ¿no?
son ahí. Claro, pero la idea es que lo entiendan bien, Sí. que lo comprendan, Sí. porque después ellos mismos, o sea, digo, las personas que están aprendiendo, tienen ese entusiasmo, ¿no? De, ay, es que la doctora o el doctor o el maestro dijo esto, Sí. y yo quiero saber a ver si es cierto, porque a lo Sí, mejor que estoy lo equivocado, busquen. y eso Sí. me encanta. Sí, le haces la necesidad de buscar. Claro. Y es lo que te digo que es parte Sí. de esas características de un abogado. Sí, claro, estoy de acuerdo. Bueno, pues yo les quiero decir que próximamente vamos a tener ya lo que antes era Twitter X. Se van a estar anunciando como lo de ella. Aparte de que le vamos a sacar, va a haber un Twitter y un número telefónico para que digan qué temas se quieren tratar en forma para toda la gente, y si les gustó mucho, pues pongan su manita hacia arriba, pero acuérdense que aquí es temas culturales, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. No estamos para estar pegándole en la esquina ni en la contraesquina, estamos para difundir la cultura. La universidad es eso, unidad en la diversidad. Quiero que se lo lleven ustedes bien y que piensen eso. Y como siempre me despido, sean ustedes felices y vivan la vida intensamente. Muchas gracias. Tenga usted buena tarde, noche. Buenas noches. Que estés bien. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego.